porque Él nos dice, prepárense precisamente porque no saben ni el día ni la hora. Entonces la preparación es un mandamiento de parte del Señor y necesitamos tener una iglesia preparada. Y creo que esta es un poco la idea de esta serie, de poder meternos adentro de las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, que tienen un mensaje cada una de ellas para cada uno de nosotros, y como decíamos el domingo, ellos van a ser nuestros vendedores de aceite. Bueno, bienvenidas a Inside, este podcast de Comunidad Viva que estamos arrancando así este primer capítulo junto a ustedes. Estoy acá con mi amigo Guille Loforte. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo andás? Hola, negro, ¿cómo estás? Me voy a acomodar para verte porque estábamos así medio al costado. Cruzados. Estábamos cruzados, pero bueno, estamos acá en casa, estamos grabando este primer capítulo de lo que va a ser este podcast de la Comunidad Viva. Claro, pensamos en podcast de Comunidad Viva y lo primero que se nos viene a la cabeza es Modo Fuegardo. No. Que prometemos que volverá, pero esto se llama Inside y esto es una mirada más profunda que vamos a tener acerca de los temas de nuestro encuentro de cada domingo. Sabemos que hay cosas que siempre nos quedan en el tintero. Hay muchas cosas que tenemos ganas de seguir profundizando cada domingo, pero bueno, el tiempo es tirano. Sí, no. Aparte, detrás de cámara siempre nos están ahí con así, el relojito. Mira, así. Sí, la tijerita. Así, tijerita. La tijerita, 5, 10, vamos. Y siempre nos quedan cosas. Siempre nos quedan cosas y está bueno para poder compartir. Y la idea de este podcast también es que podamos recibir preguntas, comentarios sobre las series que estamos teniendo, sobre los temas. Y vamos a estar pasando esas preguntas y esos comentarios al aire también de algunas personas que quieren mandarnos. Así que déjennos sus preguntas, todos sus comentarios, porque lo vamos a estar compartiendo juntos acá. Si nos los dejás en el Instagram de Comunidad Viva, si nos buscás en Comunidad Viva por Instagram, te vamos a leer. Perfecto. Es más, te vamos a escuchar si mandás audio y todo, y algunos lo vamos a pasar acá en vivo para poder responderte. Mi nombre es Brian, me dicen el negro, y estoy con el Guille Loforte, y vamos a estar acompañándote. Quizás una vez por semana es lo más seguro. Sí. En este nuevo podcast de Comunidad Viva, al cual llamaremos Inside. Inside, qué lindo nombre. Bueno, qué arranque tuvimos, Guille. Yo te quiero decir algo. El InfoLíder. Tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, en Comunidad Viva. Quizás no sos de la comunidad y nos estás escuchando. En nuestra iglesia, claro, tenemos muchos grupos de WhatsApp. Y en un grupo de WhatsApp específico... explotó todo cuando terminó el mensaje. Sí. Empezaron, creo que, a robar todos los GIFs y todos los stickers habidos y por haber. Fue tremendo. Es que nos metimos en un tema. ¿Qué pasó? ¿Qué tema que arrancamos, Dios? Nos metimos en un tema que no nos habíamos metido nunca en la vida de la iglesia. O sea, tenemos 9 años de iglesia. 9 años de iglesia y nunca hablamos de nada del Apocalipsis. Nunca. Hemos tocado textos, todo lo demás, pero nunca lo hemos abordado de una manera... consciente de decir, bueno, ahora nos metemos en Apocalipsis. Estudiemos a ver qué pasa. Sí, no. Nunca pasó. No. Nunca pasó. Qué tremendo esto, Guille. Fue tremendo. Realmente, recién antes de arrancar con este podcast, con este primer capítulo, veíamos un video muy gracioso. Bueno, ya el Toje ya lo había grabado el Guille, de cómo estaba el domingo, cómo estaba en el cierre. Estábamos en fuego. Era un fire, así era un No, en un solo momento fuego. me di cuenta que estaba muy conectado y digo, bueno, le bajo un cambio. No se puede, es como en ese momento, ¿cómo se hace? No se puede. Estás ahí, no se puede. El Señor nos está tocando y es tremendo. Pero bueno, tuvimos este arranque de esta serie a la cual vamos a llamar Maranata. Sí. ¿No es cierto? Que significa, como bien nos hablaste, el Señor viene. Uh-huh. Y qué tremendo fue y qué revelador para mí en lo personal, todo este tiempo de que vengo estudiando esto, estar pensando en esto, ¿no? De que el Señor viene y estar preparados. Estar preparado. Mira, una de las cosas que charlábamos el domingo es que el concepto de que Dios viene, si bien Maranata es una palabra que se usa una sola vez en el texto bíblico y lo usa el apóstol Pablo, hay 380 oportunidades donde la Biblia habla acerca de esto de que el Señor regresa por su iglesia. Y la idea no es meternos en cuáles son los sucesos que van a acontecer antes que el Señor venga, ni empezar a especular con el día y la hora, porque como dice el Señor, no sabemos ni el día ni la hora. Claro.
no sabemos. Pero sí poder entender de que queremos prepararnos para esa venida de Cristo, porque Él nos dice, prepárense precisamente porque no saben ni el día ni la hora. Claro. Entonces la preparación es un mandamiento de parte del Señor y necesitamos tener una iglesia preparada. Y creo que esta es un poco la idea de esta serie, de poder meternos adentro de las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, que tienen un mensaje cada una de ellas para cada uno de nosotros. Y como decíamos el domingo, ellos van a ser nuestros vendedores de aceite. Claro, porque este primer capítulo, esta intro que tuvimos de esta serie Maranata, se llamó Aceite Extra, ¿no? Y arrancaste, creo que con una patada ninja al pecho con esta parábola de las 10 vírgenes, sí, que nos cuenta el mismo Jesús en Mateo. Bueno, a ver, tengo muchas cosas en la cabeza, pero más o menos empiezo por acá. Qué loco es escucharlo al mismo Jesús hablando de esto, ¿no? Del fin, de esta iglesia que el Señor va a venir a buscar. Hay muchas profecías en la Biblia que habla acerca, podemos ver en el Antiguo Testamento, el Señor revelándole el fin de los tiempos a Daniel, al profeta Isaías, pero qué loco es escucharlo a Jesús, ¿me entendés? Hablar de acerca del fin, acerca de su iglesia y acerca del estar preparado. Y arrancaste con esto del aceite extra, arrancaste con la parábola de las 10 vírgenes, y yo quería preguntarte, ¿cómo está ese aceite? ¿Crees de la iglesia en general, no? O sea, ¿vos crees que el aceite está lleno? ¿O crees que somos la iglesia, pero tenemos nuestra vasija y tenemos que salir a llenar del aceite? ¿En qué proceso pensás vos que estamos en nosotros? Yo siento que no estamos listos, si no el Señor ya hubiese venido. Claro. Y porque Él viene a buscar una iglesia que está preparada. Pero creo fervientemente de que Dios está preparando a su iglesia. Yo les decía el domingo, Dios está levantando un movimiento profético de su venida, como nunca antes, pero distinto a otras oportunidades que estaba basado en el miedo. Esta vez, no lo dije creo el domingo, pero hubo movimientos de la llegada de Jesús, la venida de Jesús, pero esto muy basado en el miedo, ¿viste? En el arrebatamiento, que Sí. si te quedás y todo lo demás. Yo siento que hoy está... Hasta películas hicieron. Sí. Hoy el Señor está levantando un mover de amor por los perdidos, un movimiento de oración y esta palabra de que antes que llegue el fin, el Evangelio será predicado en todas las naciones. Esto también está sucediendo. Y no estamos predicando esto porque tenemos una pandemia encima, no estamos hablando de esto porque queremos meter miedo ni nada por el estilo, Claro. Sino la idea es poder prepararnos para recibir a nuestro Rey y Señor Jesús, y que tu corazón y mi corazón puedan estar preparados para eso, negro. Eso es lo que yo estoy pensando y lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, ¿no? Por ahí piensa uno, esto de estar preparados, Maranata, el Señor viene. ¿A cuántos cristianos a lo largo de la historia le habrá pasado que se topa de repente con Apocalipsis? De repente comienza a estudiar, hacen esto que estamos haciendo hoy nosotros en el siglo XXI. Uh-huh. De repente descubrimos este tesoro, los empezamos a estudiar, lo vamos a desarmar, vamos a pasar por cada iglesia, vamos a cargar nuestra vasija, vamos a llenarla de aceite. ¿Y a cuántos quizás habrán pensado, bueno, ¿vendrá el Señor ahora en mi generación, en mi tiempo? ¿O vendrá? Y de repente pasaron 1000 años. Ahora, esas personas que decidieron prepararse hace 1000 años, que ya están en la presencia del Señor. Sí. ¿Se entiende? Entonces por ahí creo que sería hipócrita pensar esto. Bueno, y pienso que hay algo muy fuerte con respecto a esto, ¿no? De que, bueno, el Señor va a venir. Si viene de acá a 200 años, yo ya estoy muerto, ya viví. ¿Me entiendes? Pero que ahí cuando nos damos cuenta de la importancia de prepararnos, porque en realidad nadie sabe cuándo nosotros vamos a morir. Claro, cuando nos Y toca. a partir de esta tierra. No sé y si ahí el tiempo se acorta muchísimo. Mira, yo siempre digo esto.
no importa si el Señor viene pronto o si yo me voy antes, pero tampoco me queda mucho tiempo para verle. Claro. ¿Entendés? Ese es el punto. O sea, creo que es importante posicionarnos en eso porque a veces, viste, hablar de la venida del Señor puede generar esto, ¿no? Como este miedo, como este rechazo. No. Si me pongo a pensar en estas cosas, todavía falta esto de la vida eterna, de vivir por siempre. Yo acá tengo mi trabajo, mis responsabilidades, mi familia, mi ministerio, mi iglesia. O sea, tenemos que trabajar en este tiempo pero... O sea, ¿cuántos años vamos a vivir una vida? ¿Nos preparamos para vivir una vida de 70, de 80 años? No lo sé, quizás algunos más. Y algunos ya nos quedan menos, si es que llegamos a 80, si es que llegamos a 70. Entonces son años. Mira, creo que todo aquel que empieza a leer las parábolas, la palabra de esta profecía, como dice ahí Apocalipsis, es una persona que se prepara para el encuentro con el Señor. Y ese prepararse para el encuentro con el Señor es una persona que se enciende. Claro. No importa si vivió hace 1000 años atrás, el que lee, el que escucha y el que obedece las palabras de esta profecía, claro, es una persona que se prepara para el encuentro con el Señor, aprovecha bien el tiempo que tiene, claro, lo invierte en las cosas importantes, pone su mirada en el cielo, vive una vida de profunda adoración, vive una vida despojada de las cosas de este mundo y tiene su cabeza en su patria celestial. Entonces claro, no importa si es que viene ahora. Es más, el Señor nos anticipa esto a través del apóstol Pedro y él dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, dice: antes que nada deseo recordarles que en los últimos días vendrán burladores que vivirán de acuerdo con sus malos deseos. O sea, personas que viven de acuerdo conforme a la filosofía de este mundo, y dice, y se mofarán o se reirán de nosotros, claro, diciendo con que Jesús prometió regresar. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Claro. Dice, hasta donde podemos recordar, todo ha permanecido exactamente igual desde el primer día de la creación. Estas son las motivaciones que tiene una persona que tiene su cabeza solamente en la tierra. Ahora, los que tenemos nuestra mente y nuestra mirada puesta en el cielo, somos personas que estamos esperando la venida de Jesús. Uh-huh. Y que tenemos que prepararnos para eso. Qué tremendo esto de esta bienaventuranza que de repente encontramos en Apocalipsis. De así, hay una bienaventuranza, ¿viste? Por ahí leemos el Sermón del Monte y decimos qué hermoso. El Sermón del Monte, todas las bienaventuranzas que hay acá que nos enseñan. Bueno, y también Apocalipsis dice esto, lo acabas de leer, ¿no? Bienaventurado el que lee, oye y obedece las palabras de esta profecía. Y algo que decías el domingo era esto, ¿no? De que obediencia es estar listo. Obediencia. ¿No? Obedecerle a Dios es estar listo. Y muchas veces pensamos que quizás pensar en estas cosas o en nuestro encuentro, lo hablemos de este lado, por ejemplo, en nuestro encuentro con Cristo, uh-huh, que vamos a tener. Sí. Ahora te pongo este partido, este segundo tiempo, en un poco más íntima la cuestión. Sí. Porque hablamos el domingo acerca de que el Señor viene, este encuentro que vamos a tener con la iglesia, ok. Ahora, vamos nosotros a tener un encuentro con Cristo, personal, cara a cara. Sea entonces, que Él venga o sea que nosotros vayamos. Exactamente, entonces, este estar listo para ese día, para ese momento, no es claro el libro de Apocalipsis. Es muy claro. Dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda las palabras de esta profecía. Y la idea de la profecía o la idea profética es dar una palabra para preparar al pueblo de Dios o al mundo, a quien sea, a quien se le da esta profecía, para algo que está por venir. Entonces, debemos estar preparados para esto porque es profecía. Y la profecía tiene que preparar el corazón. Por eso tenemos al primo de Jesús, Juan el Bautista, el último de los profetas, que él dice, preparen el camino para recibir al Mesías. Está viniendo el Mesías.
Y el pueblo, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, no se prepararon. No se prepararon. Solo había algunos pobres, algunos humildes, que estaban preparados para recibir al Mesías. Pero generalmente aquellos que teóricamente tenían que conocer las profecías y que eran personas que discutían acerca de estas cosas, no estaban listos. No estaban listos, porque el tema acá no es discutir, no es hablar, sino que es escuchar, es leer y es obedecer. Porque la obediencia me prepara para recibir lo efectivo de la profecía, lo que va a suceder en la profecía. Hoy día, esta mañana leía esta oración que hace Daniel cuando de repente entiende las profecías del libro de Jeremías, cuando a través de lo que estabas diciendo, el Señor había usado a su profeta Jeremías para decirle a su pueblo que se aparten porque si no iba a suceder esto, ¿no? Iba a venir Babilonia y eso. Bueno, sucede. Dice acá la Biblia en Daniel 9 que cuando yo, Daniel, dice, logré entender este pasaje de las Escrituras. Dice, esto sale en Daniel 1 y 2. Dice, lo voy a leer porque creo que cuando uno entiende lo que dicen las Escrituras, tenemos que hacer esto que hizo Daniel. Sí. Y fíjate esto, empezaste a hablar y se me conectó derecho. Dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Y dice, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. O sea, creo que cuando uno entiende lo que está en la palabra, cuando uno entiende lo que de repente el Señor quiere decirnos, y sobre todo en el estudio y en esta serie que vamos a arrancar, que ya empezó, el Señor nos quiere decir, uno tiene una respuesta. Sí. Como hizo Daniel, cuando logré entender las Escrituras, dice, me dispuse a orar, a dirigir mis súplicas al Señor, a ayunar, a hacer actos de obediencia, ¿no es cierto? Entonces pienso que está conectado esto. Mira, negro, qué hermoso esto, lo que acabamos de leer. Cuando nosotros recibimos una palabra profética, él recibe la palabra profética de que el cumplimiento de los 70 años ya estaba. Claro. Uh-huh. Ahora era necesario volver. Uh-huh. ¿Entendés? Ya era necesario volver. Entonces, la palabra profética está, el tiempo está. Uh-huh. Ahora tiene que haber una predisposición del corazón del pueblo para que estas cosas sucedan. Exacto. ¿Me entendés? Claro. Uh-huh. Y esto también pasa con el Apocalipsis, y esto pasa también con la venida de Jesús. El tiempo está cerca, dice. Claro. El tiempo está cerca. Prepárense, dice el Señor, prepárense, estén atentos, velen, oren, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. Ahora, cuando el pueblo entiende que las Escrituras se están cumpliendo, cuando uno sabe leer los tiempos y activa el corazón en pro de la preparación, el Señor ya viene. Tremendo. Dice que Él espera, Él está a la puerta, pero Él está esperando que el pueblo de Dios crezca, que los hijos de paz lleguen. Uh-huh. Tremendo eso. Esto es un tiempo de prepararnos, porque si el pueblo del Señor no se prepara, yo siento esto, mira, que el Señor, en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor había elegido 10. Pero había 5 que estaban preparadas. En su amor Él eligió a muchas personas. Eso es tremendo. Pero cuando viene el tiempo, su esposa no son las 10. Son 5 nomás. 5 quedaron afuera. Y las que se casan con el novio, las que tienen intimidad con el novio, las que pertenecen al reino del novio, son las que estaban preparadas.
pero en su amor Él está buscando todas. Y yo siento que el Señor nos ha llamado a todos, negro. Sí, y esto sí, es muy el profundo. plan es para todos. Sí, sí, El sí. plan es para todos. Sí, 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 sí. Y dice que el Señor, Él espera que todos lleguen al arrepentimiento, que todos le conozcan. Pero ahora, en este llamado de la preparación, no todos se preparan. Por eso creo que nos ha llamado, el Padre nos ha llamado en este tiempo a preparar a la iglesia, ser los que la visten, los que les ponen el aceite, les animan a velar, a esperar, porque yo deseo que cuando venga el Señor, esta palabra, esta proporción no se cumpla en mi deseo. Y yo también creo que es el deseo del Padre, que esta proporción del 50% no se cumpla, sino que seamos el 100%. Totalmente. Vamos a estar profundizando este domingo. Yo no quiero spoilear nada porque este domingo ya se viene la primera iglesia. Vamos a entrar de lleno con el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a estar hablando este domingo acerca de esto, de cómo el prepararnos es obediencia, ¿no? El prepararse son actos de obediencia. Literal. Esto no es el que la iglesia se prepare, no es solamente un acto simbólico, digo, en cuanto a creer en Dios, ¿no? Yo creo que el Señor viene, me pongo toda mi fe, mi creencia, confío, ¿no? Estas cosas que a veces son como intangibles, no las podemos tocar. ¿Tenés fe? Sí, tengo fe. En este tiempo, ¿cómo estás? Tiempo de pandemia. Mucha fe. El Señor me va a proveer, ¿no es cierto? El Señor me va a sostener. Ahora, esta preparación, y vamos a entrar en detalle con el mensaje a las iglesias específicamente, cuando Dios pide algo ya específico, cuando Jesús ya pide un acto específico, ¿no? Y ahí vamos a estar hablando acerca más de esto, ¿no? De que esta purificación tiene que ver con actos de obediencia literales, pero que son actos de obediencia que el Señor está dispuesto a retribuir. Sí. Vamos a hablar acerca de las recompensas, que va a ser tremendo esto, va a ser Negro, tremendo. ¿cuántas recompensas hay? En solamente los 7 mensajes a la iglesia encontramos 22 recompensas para la iglesia, para los hijos e hijas de Dios que se animen a obedecer y a purificarse, a llenar su aceite, a llenar su vasija al máximo, así. Al máximo hay 22 recompensas. Y esto es algo muy loco porque cuando vos te pones a leer y uno dice, ¿en qué nos estamos metiendo? Ahora, y esto un poco, no quiero spoilear un poco lo que vamos a hablar, pero a veces uno puede llegar a pensar, ¿en qué nos estamos metiendo? Ahora de repente tenemos que hacer. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo es esto? Ahora de repente me sacan del ser, ¿no es cierto? Y me meten en el hacer. ¿De qué están hablando? Negro, me parece que te olvidaste de que nosotros los feligreses aviveños, los insiders, Sí, estos insiders. Somos sí. de la teología del ser, del somos. Ahora acá descubrimos algo tremendo en Apocalipsis. Mira, con el hacer. Los que no escucharon el mensaje el domingo, yo conté un poco un día que una persona estaba orando con Genaro. Mi hijo Genaro tiene unos 9 añitos, y nosotros le enseñamos a orar por sanidad, le enseñamos a todos, así, y de acuerdo a su llamado más que todo, ¿no? Capaz que dicen 9 años y con un llamado ya. Claro, ¿qué onda? No, Dios nos reveló algunas cosas de nuestros hijos hace un tiempo, y nosotros vamos en pos de eso. Hermoso. Y una de las cosas que él decía mientras oraba es que él estaba viendo a Jesús. En un momento dice, lo veo a Jesús, dice, fue a la habitación, ahora está abriendo el cajón, y del cajón está sacando, dice, coronas y medallas. Y cuando me decía esta persona que había estado orando con él y que él le estaba diciendo esto, tal vez no se estaba dando cuenta de lo que estaba produciendo en mí. Porque
coronas y medallas tienen una simbología muy fuerte en la palabra. Porque nos habla de identidad, porque la corona es para los herederos. No tenés que hacer nada para recibir una corona, simplemente ser heredero. Por eso dicen los herederos de la corona. Totalmente. Ellos son los que son capaces de ponerse una corona. ¿Quiénes? ¿Hiciste algo para ponerte la corona? Nada, no hiciste nada. Simplemente sos heredero. Sos heredero. Pero también la Biblia nos habla del galardón. Y vamos a entrar en las 7 iglesias y hay una palabra muy fuerte en cada una de las 7 iglesias que dice al que venciere. Tremendo. Al que persevera. Es tremendo. O sea, es el que vence, es el que lucha, el que pone de todo de sí para permanecer, para ganar la batalla. Y en esto es algo muy importante. Mira, Efesios capítulo 5. Si estás ahí con la Biblia y estás escuchando el podcast con la Biblia, buenísimo, mejor. Dice, los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. ¿Cuál es ese amor? Dice, Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y la purificó lavándola con agua por medio ¿de qué? De la palabra. Y hoy nos vamos a enfrentar a la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene 2 caminos. Frente a la palabra de Dios vos tenés 2 caminos. Sí. O te purificás obedeciendo, obedeces, o la desestimas. Y dice, nos lava con agua por medio de la palabra. Dice, y lo hizo así, de esta manera, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable. La palabra de Dios nos confronta a obedecer o a desestimarlo. Pero yo quiero decirte que la iglesia que se presenta delante de Dios siempre será la iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante, sino que es intachable. Qué tremendo. Yo creo que va a estar muy bueno el domingo. Y esta serie creo que bueno, ha llegado para eso, ¿no? Para poder recibir esta palabra, este mensaje de Jesús a las iglesias. Y yo creo que no viene para otra cosa que para ponerla en práctica, para tomar esta palabra de Jesús y para ser purificado. Yo no creo que exista alguna palabra de Jesús dicha en toda la Biblia que no te purifique, que no tenga ninguna acción en tu corazón. Yo no creo que exista alguna palabra de Jesús, ni siquiera desde una reprensión o desde algo que fue dicho para otra persona. Yo no creo que esa misma palabra de Jesús no provoque nada en nuestro corazón, en nuestro interior. Porque como vimos en Apocalipsis 1, cuando Juan lo ve y ve esta espada de doble filo saliendo de su boca, esa espada que penetra, esa espada que corta, que quita barreras, yo no creo que Jesús hable y de repente no te suceda nada. Claro. Yo creo que deberíamos tener temor de Dios si escuchamos hablar a Jesús y no nos produce nada. ¿No? ¿Qué tan lejos estaríamos de Jesús para que escucharlo de repente hablar o decir o leer una de sus palabras y que no nos suceda nada en el corazón? Y la Biblia es muy clara con todo esto. Yo leo la vida de las personas que salen en la Biblia y nadie recibió al Señor y se quedó el resto de su vida de brazos cruzados. No. Nadie dijo, ¡oh! Soy heredero, ¿listo? Vamos todavía, talleres. Pero negro, ¿sabes qué? Creo que es porque cuando leemos la palabra tenemos que tener un corazón predispuesto. Porque si te pasa eso, que lees la Biblia y no sos transformado, es porque la estamos leyendo mal. Claro. Porque yo simplemente podría ir a la Biblia para que Él confirme mis ideologías. Claro. No me pasa nada, no salgo transformado, nada, simplemente salgo odiando más a mis contrincantes, claro. Queriendo tener la razón en todo. Claro. Pero cuando yo voy con humildad, me encuentro con este Jesús
del que habla el primer capítulo del Apocalipsis, que lo leímos, que se nos caían Tremendo. Creo que se nos caían las vendas así. Yo veía vendas caer en todos los que estábamos escuchando la palabra. Y darme cuenta que de su boca sale una espada afilada que habla acerca de qué es la palabra de Dios. Dice que toda palabra de Dios es útil para transformarnos, para redarguirnos de pecado. Dice, y es penetrante como espada de doble filo, y ahí está la imagen del profeta. Y cuando vos te dejás, decís, Señor, sí, dale. Que atraviese mi corazón. Que atraviese mi corazón, yo quiero ser transformado. Claro. No me interesa tener justificativos para mis ideales, tener justificativos para nada de eso. Yo quiero ser transformado. Y me encantaría que podamos pensar en esto. Dejarte transformar por la palabra de Dios. Yo me quiero dejar transformar por la palabra de Dios, porque si no, de otra manera, nunca voy a poder aprovechar estos mensajes a las 7 iglesias. Nunca voy a poder. A menos que me desnude delante de Dios y diga, Señor, atravesame con tu palabra, estoy dispuesto a prepararme, que es obedecer. Qué tremendo, chabón. Tremendo. Creo que algo que le comentaba a Guille antes de largar con este primer capítulo es que en realidad, en la historia de Aviva de estos 9 años, está bien, si bien nunca tocamos esto del Apocalipsis y lo que vamos a empezar a estudiar ahora, el mensaje a las iglesias, pero esto que estamos haciendo de, por ejemplo, charlar, como estamos charlando nosotros dos, acerca de lo que se habló el domingo, lo hacemos desde cuando estábamos en el Centro Cultural Luz Urbana. Terminábamos. Claro. ¿Y qué hacíamos? Y nos poníamos a hablar de... Nos juntábamos en una ronda, ¿te acordás? Claro. Tenemos fotos de eso. Hay fotos de eso. Hablar del mensaje del domingo, de lo que se acaba de hablar, de lo que Dios acaba de bajar a la iglesia. Y bueno, con los años de repente eso empezó a pasar los píxeles. O sea, siempre cuando hablamos los domingos, de repente en la semana... muchos píxeles deciden continuar con lo que se habló el domingo y hoy, bueno, lo estamos poniendo básicamente en un formato de podcast para hacértelo llegar a vos de una manera más distendida quizá, pero también más profunda, que vamos a tener de todos nuestros temas de los encuentros de domingo. Así que bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final y te recuerdo esto, que si tenés preguntas, comentarios sobre esta serie, sobre los capítulos, sobre lo que hablamos en el podcast o lo que se habla en el encuentro de cada domingo, que nos mandes audio, que nos escribas en el Instagram. Sí. Vamos a estar súper atentos a todo eso, a todos los insiders que nos manden cosas. Así Totalmente. Bueno, los esperamos. Esto fue Inside, espero que te haya gustado y nosotros nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo, un nuevo episodio en donde ya vamos a estar encarando y profundizando acerca de lo que hablemos este próximo domingo, que va a ser el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Mi nombre es Brian, me dicen el negrito, y nos despedimos acá con Guille. Un abrazo a todos, espero que nos podamos ver el domingo también en la reunión general a las 10:30 de la mañana. 10:30. El Aviva Kids, y a las 11 en punto empezamos con nuestra reunión de cada domingo. Chau. Chau.